panel que va a tener una duración de 1 hora y media sobre economía regenerativa. En este panel se van a abordar las bases fundamentales de la economía regenerativa, la cual pone a la vida en el centro de la toma de decisiones, impulsando la regeneración planetaria y social, y explicaremos además cómo desde la economía regenerativa podemos abordar el gran desafío del cambio climático. Tenemos grandes figuras hoy, es decir, personas muy comprometidas con este movimiento. Y bueno, voy a presentar al moderador Pablo Benavides y él va a introducir a las personas de su panel. Pablo es licenciado en Publicidad de la UCES, con una especialización de posgrado en Economía Ambiental y Desarrollo Sustentable en la UCA. Cuenta con experiencia y trayectoria en branding y comunicación. Es curador de contenidos del equipo de Sustainable Brands LATAM y es partner en 3 Vectores, una consultora de nuevas economías, design thinking y economía circular. Se autodenomina como un catalizador de impacto que ofrece a sus clientes una combinación de diferentes habilidades que responden a las de un consultor, un estratega, un comunicador, un creativo, un facilitador y sobre todo la de ser un socio para pensar cómo acelerar la transición hacia las nuevas economías. Pablo, bienvenido. Y te vamos a pedir a vos que presentes a tus panelistas. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Algunos se asustaron, me parece, de la palabra colapso. Miren que va a haber mucho más, ¿eh? Se están levantando, se están yendo. Bueno, voy a presentar, antes que nada, a los oradores de lujo que tenemos. Primero voy a presentar a Flavia Brofoni, que es politóloga y activista. Realizó especializaciones en relaciones internacionales, gestión ambiental y desarrollo regenerativo. Coordinó los equipos de política ambiental en diversas ONGs, fue gerente de sustentabilidad en el sector privado y directora de estrategias ambientales de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte de numerosos consejos directivos en espacios socioambientales y hasta el año 2018 desarrolló consultorías en política ambiental y desarrollo regenerativo. Luego del despertar mundial frente al inminente colapso climático que representó la publicación del informe 1.5 en 2019, decidió abandonar los espacios institucionales y cofundó en Argentina el movimiento Rebelión o Extinción, como grupo local autoorganizado del movimiento global Extinction Rebellion, del cual forma parte como voluntaria hoy en día. Fue oradora en TEDx Río de la Plata 2019, autora del libro Extinción, publicado en el 2020, que espero que no se haya extinguido, si lo pueden leer. Actualmente dispone de su tiempo al servicio de diversas resistencias territoriales frente al terricidio y se encuentra trabajando en un nuevo libro desde la Patagonia. Le pido que le demos un fuerte aplauso. Gracias. Y después, ahora voy a presentar a Ronald, que viene desde Chile. Es consultor, investigador y profesor. Es fundador de la consultora Co-Consulting, con foco en ecología de sistemas, resultados transformativos de colectivos y regeneración ecosocial. También investiga en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración desde el Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Es constructor civil, magíster en dirección y administración de proyectos inmobiliarios y músico. No sé si van viendo el perfil de los oradores que tenemos, ¿no? Desde 2010, y a propósito de un cambio paradigmático, diseñó un doctorado autogestionado. Escucharon bien, un doctorado autogestionado, abarcando dominios como potencial humano, pensamiento sistémico, ecología profunda, neurociencias cognitivas, sustentabilidad, regeneración y sistemas complejos, que ha durado, a ver si se animan cuánto duró, 13 años. Es profesor en diversos programas como Regeneración Organizacional en PINE, programa de Introducción a Nuevas Economías, en el Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica y en el Magíster en Diseño e Innovación Distribuida del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Molt bé. Es padre de 4 hijos, Olivia, Blanca, Benito y Tian. Bueno, un aplauso para Ronald. Hola, hola. Bueno, acá estamos entonces. Y Ronald, me parece que te doy
entonces a vos ya la posibilidad ahora de presentar, ¿querés? Tenemos la presentación. Súper. Bueno, muchas gracias por esa presentación y gracias por la invitación. Y para mí un honor aquí estar con Flavia y contigo, Pablo, con la intención de hablar un poco de regeneración, de esta idea de economías regenerativas, como en plural, y quizás partir con una perspectiva un poquitito más grande. Pero antes les tenemos una invitación que nos gustaría, a ver cómo se pasa esto. Chan. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Ya, entonces nos gustaría que tomen a la persona que tienen al lado, un par, y que le terminen cualquiera de estas frases inconclusas y que la compartan con la persona que tienen al lado, y nos vamos a tomar para esto 3 minutos por persona. Primero uno habla, luego uno escucha. ¿Se entiende? Así que elijan una de estas preguntas, por favor, tomen a la persona que tienen al lado y por favor compártanla. Un lugar mágico o maravilloso que recuerdo de mi niñez, puede ser una. Otra puede ser una persona que me enseñó a creer en mí, es o fue, si ya no está. Hay muchas mesas de 3, así que sí, pueden ser entre los 3. Se pueden hacer polinización, por favor, intermesa. Y algunas de las cosas que amo acerca de estar viva o vivo hoy son. Así que los invitamos a compartir 2 minutos con la persona que tienen al lado estas frases. Disfruten esto porque nunca se hizo antes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A mí me gustaría partir con esta frase de James Baldwin. Es que cuando el ser humano empieza a conversar, así es. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Bajamos de los árboles hace unos años atrás y compartimos historias. Ese es un ser humano. Y bueno, y no podemos cambiar todo lo que enfrentamos. Me encantó escuchar el panel anterior. Pero nada cambiará a menos que lo enfrentemos. Así que nada, queríamos hoy día comenzar con una mirada de lo que ha sido un poco la evolución del ser humano, un poquitito más amplia que solo desde el comienzo del capitalismo o solo desde el comienzo de la revolución industrial, ¿no? Entonces me gustaría compartir con ustedes esta mirada como de la evolución del ser humano, probablemente más bien desde la perspectiva occidental, pero desde una perspectiva bien particular que tiene que ver con esta idea de los paradigmas desde donde operamos, ¿sí? ¿Quién ha tenido algún cambio radical en su vida? Que levante la mano. ¿Okay? Estos, mira, prácticamente todos. Los que no levantaron la mano, quizás podemos hacernos la misma pregunta al terminar esta charla. Pero todo paradigma de pensamiento crece hasta que llega un momento en que empieza a tambalear para luego decaer. Y cuando empieza a tambalear un paradigma, emerge un paradigma nuevo. Es así como hemos ido modificando paradigmas los seres humanos en distintos niveles de escala y en distintos niveles de profundidad. Un paradigma considera múltiples dimensiones, pero hay 3 dimensiones que son muy centrales, que son la dimensión de nuestras prácticas, la manera como hacemos las cosas, la dimensión de nuestras ideas y estructuras que sostienen a esas prácticas, y una tercera idea que se habló brevemente en el panel anterior, que tiene que ver con las éticas y la espiritualidad asociada a las ideas y las prácticas. En mi experiencia, y esto lo pueden confirmar con su propia experiencia, el paradigma nuevo que emerge se sostiene en el tiempo solamente si cambia esta tercera componente. Cuando cambian las éticas, los valores, los principios y la espiritualidad, se puede sostener en el tiempo. Si no, es muy difícil que un paradigma emergente se sostenga en el tiempo. ¿Ok? Y estamos justo frente o cruzando lo que algunos autores llaman el tercer gran cambio a nivel sociocultural. ¿Qué significa eso? Que han habido 2 antes. Y quería, en 5 minutos, resumir los últimos 60.000 años de nuestra experiencia humana. Entonces,
le dije a Pablo, porque tenía muchas láminas, dije, voy a resumir los últimos 60.000 años en una sola lámina. Así que esta es. Y es interesante porque el primer gran cambio, para mí el cambio más radical y más relevante en el contexto de lo que vamos a hablar hoy día, fue el cambio de ser cazadores-recolectores a agricultores. Es un cambio que todavía se está produciendo en algunos lugares del mundo, Papúa Nueva Guinea, Australia, donde todavía hay algunas etnias en este proceso. Pero es un cambio muy interesante porque voy a hablar brevemente del aspecto económico. Nuestros ancestros duraron unos 50.000 años masivamente funcionando desde una economía del regalo, por un lado, y desde una economía de lo que llaman de retorno inmediato, ¿sí? Que es muy fácil de entender para un economista, porque no había acumulación, porque nos movíamos todo el tiempo y por lo tanto no podíamos acumular. Entonces nuestra economía era de retorno inmediato y al mismo tiempo probablemente hoy día hay algunos estudios neurológicos que evidencian que cuando uno regala y cuando uno recibe un regalo, todas las hormonas de la felicidad se mantienen en alto. Probablemente eso es uno de los motivos por los cuales nuestros ancestros duraron 50.000 años en ese tipo de economía. Hoy día regalar y recibir regalo es considerado desde la perspectiva económica como un acto irracional. Entonces, este primer gran cambio es muy sustancial. Algunos autores hablan de este primer gran cambio como el gran olvido, porque pareciera que se nos olvidó lo que se produjo en ese gran cambio. Y se produjeron fundamentalmente 4 patrones. El primero, la emergencia, cuando dejamos de movernos y nos asentamos en las ciudades, empezamos a acumular el grano y empezamos a comercializar a una escala no antes vista. Y eso permitió, entre otras cosas, crecer en términos demográficos, pero nuestro sistema social cambió radicalmente, emergieron las primeras jerarquías, inicialmente con sacerdotes a la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes, luego con comerciantes, luego con corporaciones, y bueno, y así ha sido como la evolución de las jerarquías en la experiencia humana. Pero las jerarquías están asociadas a un campo social específico, que es un campo social asociado al miedo como emoción fundamental. Entonces, jerarquías, campo social de miedo, tercer patrón, supresión de lo femenino. Empezamos a operar desde una perspectiva bastante patriarcal. Y estas 3 cosas dieron como corolario algo que yo siempre me pregunto: ¿cuándo habrá sido ese primer momento donde dejamos de pertenecerle al mundo natural y la tierra nos empezó a pertenecer? Produjimos una separación profunda de percepción en términos de nuestra relación con el mundo natural. Algunos hablan de que modificamos un paradigma horizontal o paradigma de la paradoja de vivir en los ciclos naturales por el complejo de autoridad sagrada. Despegamos la vista del mundo natural y la elevamos al cielo para respondernos nuestras preguntas más fundamentales, como la muerte, la vida y todo lo que las religiones en general han ido como aportando, ¿sí? Entonces, este primer gran cambio, un cambio sustancial, 4 patrones fundamentales: jerarquía, miedo, supresión de lo femenino y separación del ser humano con el mundo natural. Y esto, tenemos 12.000 años de experiencia en esto. Estos 4 patrones se fueron profundizando, emergió el segundo gran cambio, que es un cambio que integró a este paradigma de la agricultura, un paradigma de lo que algunos autores llaman una sociedad de crecimiento industrial. Entonces, si el paradigma original de los cazadores-recolectores tenía que ver con experimentar la paradoja, el paradigma de la agricultura, en términos económicos, se transformó hacia una economía de transacción y a una economía de retorno retardado. Y bueno, y entonces integramos la sociedad de crecimiento industrial que profundizó un montón de experiencias, fundamentalmente este paradigma de crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y evidentemente, y como vamos a ver durante el resto de la charla, esto no es sostenible, ¿sí?
Hoy día llevamos 70 años de sustentabilidad y estamos peor que hace 70 años. Y yo me pregunto, ¿qué onda? Decimos en Chile. ¿Qué? Acá también decimos. ¿Acá también? Ah, ¿qué onda? Bien. Bueno, la Patagonia. Entonces, llegamos a este tercer gran cambio y me gustaría solo compartir y rápidamente y brevemente algunas características que algo tocó René en el panel anterior. Entonces, hoy día vivimos en un mundo que podríamos categorizar como de sobrecarga y colapso. Y esta sobrecarga y colapso la vemos evidenciada a nivel ecosistémico, a nivel social y a nivel individual. En esos tres dominios, en forma muy evidente. Este es el marco del Instituto de Resiliencia de Estocolmo de los 9 límites planetarios. Lo generaron el año 2009, donde ya habían 3 límites sobrepasados. Se actualizó el 2015 con 4 límites sobrepasados, se actualizó el 2022 con 5 límites sobrepasados, se actualizó este año donde ya estamos con 6 límites sobrepasados. Seguramente ya los conocen, el último límite que se sumó es el límite del agua verde, que es el agua que asegura la humedad del suelo, que evita el aumento de la desertificación de corto plazo y regula mucho el tema de la captura de carbono. Entonces, bueno, este límite se suma al límite más masivo y más tremendo, que es la pérdida de biodiversidad. Las entidades nuevas, salió un reporte hace algunos meses que dice que ya no hay agua pristina en el mundo, ni siquiera lluvias en sectores remotos. Está todo permeado por microplásticos y por químicos que no sabemos cuál va a ser el efecto que van a tener en el mediano plazo en el ser humano ni en otras especies. Y eso se suma a los ciclos de fósforo y nitrógeno, ya ampliamente, entendido, producto probablemente masivamente de procesos agrícolas asociados a venenos que matan el suelo y que evitan la proliferación de la integridad de lo que comemos. Eso sumamos al cambio climático y el cambio de uso de suelo. Y todos estos límites en realidad están totalmente hipervinculados y son totalmente interdependientes, ¿sí? Entonces, a nivel ecosistémico, problema. Hay algunos estudios, yo diría que bastante conservadores, que dicen que en los próximos 30 años vamos a tener migración mínima de unos 300 millones de personas. Probablemente esto se duplique cuando entendamos que la evolución funciona con retroalimentación en tiempo real. Cuando se evidencien esas retroalimentaciones, esto probablemente va a aumentar. Entonces, eso va a generar cambios radicales en la manera como nos vamos a entender. También a nivel social, hay un estudio que se hizo con 10.000 jóvenes del norte global y sur global, y estas son las 3 respuestas más masivas. La gente falló en cuidar el planeta, el futuro es aterrador, la humanidad está condenada. Esto es lo que piensan los jóvenes, las futuras generaciones que hoy día están vivos. Ya que piensan eso, ha habido un 300% de aumento en los últimos 20 años de enfermedades autoinmunes, producto de todo nuestro progreso, probablemente, y un aumento exponencial, aquí no quise poner cifra porque en realidad todos los días cambian, de depresión y de ansiedad ecológica. Entonces, vemos que ecosistémicamente, socialmente, individualmente, estamos en un estado de sobrecarga enorme. Pero hay un fenómeno que es bien interesante, que es que por primera vez podemos considerarnos como una cultura de una civilización global. Todas las culturas anteriores han colapsado por distintos motivos, pero todos esos colapsos han representado problemas locales en cada uno de esos colapsos. Por primera vez estamos frente a la posibilidad de un colapso global. La hipervinculación es gigante. Un teléfono tiene partes y piezas de 6 continentes. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Una pregunta que yo me hago rápidamente. Acá había un videíto que pasaba por detrás que era muy bonito, como se iba como transformando ese desierto en algo que llamamos progreso. Pero la gran pregunta, ¿no?, es cómo podemos pensar que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, ¿no? Y la segunda gran pregunta es ¿quién subsidia ese crecimiento? Y cuando hablo de subsidio, en realidad hablo de 2 cosas.
hablo de subsidios reales, por ejemplo, a nuestra manera de generar energía, pero también hablo de subsidios que pagan otros como parte de los costos asociados a lo que hacemos. Entonces, eso los economistas le llaman externalidades negativas. Y vivimos en un mundo saturado de externalidades negativas. Esas externalidades negativas normalmente la pagan tres voces que no son incorporadas en los costos de ningún proyecto: la voz de las futuras generaciones, la voz de la naturaleza y la voz de las comunidades más marginales. Entonces, eso genera múltiples escenarios. Hay dos que están siendo cada vez más fuertes y más frecuentes y más conversados. Son el escenario del colapso y el escenario de la distopia. La distopia fundamentalmente es seguir profundizando lo que hoy día tenemos, profundizando la acumulación de poder, la inequidad, etc. Es como, ¿vieron la película Mad Max? Ese es como el día después de la distopia. Entonces, ¿cómo solucionamos la intersección de un sistema económico que requiere crecimiento exponencial con límites planetarios excedidos a nivel ecológico, social e individual? Yo creo que esta pregunta es la pregunta del siglo XXI. Para los que creen que este sistema económico puede perpetuarse, esta es la pregunta. ¿Sí? A mí me encanta pensar que hay una tercera posibilidad que algunos le llamamos regeneración. Entonces, si dibujamos esta tercera alternativa, la dibujo como un paradigma emergente que es el potencial. ¿Sí? Una vez le preguntaron a Paul Hawken, que yo a todo esto les recomiendo que lean su último libro que se llama Regeneración, terminando la crisis climática en una generación. Él dice, mira, si yo supiera que lo logramos, a propósito voy a responder la pregunta del panel anterior, él decía, yo estaría en una playa tomándome una caipiriña. Si yo supiera que no lo logramos, también estaría en una playa tomándome una caipiriña. El hecho de estar acá, y probablemente nuestra intención de estar acá en este panel, es el hecho de saber que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, estamos en un momento, en este tercer gran cambio, que es un cambio totalmente clave y es algo de lo que tenemos que abrir muchas más conversaciones. Este es el marco regenerativo que lo desarrolló un señor que se llama J.T. Lyle. Voy a aprovechar de pasar a la siguiente, porque aquí incorporé algunos pensamientos de distintos paradigmas asociados a esta evolución. Este es un gráfico que desarrolló un señor que se llama J.T. Lyle, que después lo evolucionó Bill Reed del Instituto Regenesis, y que habla fundamentalmente en estos dos ejes, ¿no? En el eje vertical, hacia abajo va procesos más entrópicos, aumento del desorden, aumento en el uso de energía. Hacia arriba van procesos sintrópicos, aumento en la acumulación de energía. En el eje horizontal vemos a la izquierda el aumento de procesos degenerativos, hacia la derecha el aumento de procesos regenerativos, hacia la izquierda el mayor uso de recursos no renovables, hacia la derecha menor uso de recursos no renovables. Entonces la curva que parte desde lo convencional representa todas las actividades del ser humano que funcionan, yo diría que masivamente hoy. ¿Sí? Esto significa que lo convencional normalmente funciona al borde de la ley, o dicho de otra manera, hay muchas leyes que están hechas para que lo convencional pueda funcionar, altamente degenerativo, altamente subsidiado, altas externalidades negativas. Por ahí, por la década del 70-80, emergió este concepto de verde o ecológico que mejoraba un poco esta idea de disminuir el consumo de energía. Pero eso viene de un paradigma de hacer menos daño. ¿Sí? Ese es el paradigma que está detrás. Luego emerge el concepto de sustentabilidad, que en la práctica implica de muchas maneras la suma cero. ¿Sí? Que es como la neutralidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser carbono neutrales? Lo que no conversamos es que dado el estado de sobrecarga y colapso, la neutralidad ya no es suficiente, ¿no? Entonces, si la neutralidad no es suficiente, el concepto de sustentabilidad hoy día no es suficiente. Entonces, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? Es la gran pregunta que los que trabajamos en esto nos hacemos.
Y vemos que más allá de la sustentabilidad está esta idea de hacer el bien, de mejorar, generar mejoras. Y más allá de eso, a eso lo llamamos restaurar. De hecho, esta década es la década de la restauración ecosistémica, según la ONU. Pero hay algo que es bien interesante, que es que muchos de los proyectos de restauración siguen con el mismo paradigma de poder sobre el mundo natural y no con poder con el mundo natural. Yo creo que ahí hay una diferencia radical de nuestra percepción de cómo podemos operar en un mundo como en el que vivimos. Entonces, ¿qué hay más allá para poder generar esta idea de un mundo más regenerativo? O sea, cuando hablamos de regeneración, hablamos de regenerar no solo el mundo exterior, sino que todos los vínculos individuales, colectivos y ecosistémicos. Tengo muchas historias que contar, pero por tiempo no las vamos a saltar. O sea, cuando nos preguntan qué es regeneración, podemos decir que implica hacer mejoras radicales y no solo incrementales. Implica reconocer la vitalidad, integridad y salud en nuestros sistemas y contextos. Implica poner la vida al centro de nuestras tomas, de nuestras acciones y decisiones, como dice John Fullerton. Implica reconciliarse con el mundo natural. Y esto es súper central. Yo no sé si las preguntas inconclusas del principio pudieron dar un gusto de esto. Cuando uno se reconcilia con alguien o con algo, vuelve a experimentar emoción, vuelve a experimentar amor. No estamos separados del mundo natural, si no, no podríamos respirar. Entonces, hay algo en este proceso de reconciliación que es muy clave. Que lo que no es regeneración, no es una palabra nueva para sustentabilidad, ni la sustentabilidad con esteroides, ¿sí? No es la sustentabilidad inflada. Es un paradigma distinto, ¿sí? Entonces, hablando de paradigmas, ¿cómo podemos transitar desde un paradigma de crecer infinitamente en un planeta que es finito a un paradigma de crear las condiciones necesarias para la vida y para el vivir de los seres vivos? Es la pregunta que nos hacemos los que trabajamos en regeneración. Y esto implica, como se hablaba en el panel anterior, de la transformación literalmente de todo. En organizaciones, por ejemplo, se habla de transformación de propósito, ojalá que sea regenerativo de base. Se habla de transformar la manera como operamos en las redes, se habla de transformar la gobernanza, la propiedad, la finanza, el aprendizaje en tiempo real y de internalizar las externalidades negativas. Si no partimos por internalizar las externalidades, es bien poco probable que hagamos algo que sea sostenible en el tiempo. O sea, la gran pregunta, ¿pueden las economías ser regenerativas? Y de eso vamos a seguir hablando en un ratito. Entonces, diría que el primer gran cambio es un cambio que ha durado miles de años en producirse. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado algunos cientos de años en producirse. Este cambio en el que estamos no puede demorar más de 1 a 2 décadas. Así que bienvenidos a los años más desafiantes en la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Gracias. Gracias, Ronald. Yo les sugiero que un minuto por lo menos respiren hondo para digerir, porque es muy potente todo lo que acaba de compartir. Pasa rápido, pero hay que procesarlo. Son 60.000 años en 5 minutos, ¿no? Yo la presenté antes a Flavia, pero hubo una palabrita que para mí la sintetiza muy bien, no es mía, es de ella, y la descubrí el otro día en tu perfil de Threads, que se define como una colapsonauta, ¿no? Me sacó una sonrisa, me encantó. Sí. ¿Y por qué lo traigo? Porque escuchamos colapso, pero digamos, y creo que lo vamos a escuchar cada vez más. Mi mamá me decía una frase que decía, cuando el río suena, agua trae, ¿no? Creo que lo vamos a escuchar cada vez más. Entonces, tenemos una oportunidad acá muy linda de que Flavia, que va a exponer también, nos ayude a entender de qué hablamos cuando hablamos de colapso, de qué colapso estamos hablando. Pero bueno, te dejo hacer tu presentación, Flavia. Bueno, gracias. Por lo pronto decir que hace mucho tiempo que no estoy en un espacio como este. Es parte en algún punto de mi vida pasada, corporativa y académica. Y está buenísimo.
Y aparte veo caras de algunas activistas muy increíbles que están dando vueltas por acá, además de su rol aquí, así que está bárbaro. Por lo pronto, el panel anterior me dejó tantas cosas para querer compartir y decir que ya no sé ni cómo voy a explicar esto, pero vamos a tener tiempo después para intercambiar y me parece que es lo más valioso de todo, así que vayan anotándose preguntas, comentarios y tal, porque yo estoy convencida que la mejor forma de construir nuevo conocimiento es en la interacción, con lo cual no le tengamos miedo a la palabra colapso tampoco. Vamos a ver un poco de qué va. Ahí fui para atrás, Ronald. Ah, no, está, ahí va. Bien. Algo que el panel anterior dejó por allá como pregunta es, pese a toda la información disponible sobre la descomunal crisis ecológica, climática y social en la que estamos, ¿cómo puede ser que no pase nada? ¿Cómo puede ser que las estructuras, también me gustó definir al Estado como una institución fundada en una economía que está muriendo, que ya es parte de lo que habría que compostar, pero como lo nuevo todavía está bastante inmaduro, no sabemos bien qué hacer? Y algo que dijo Ronald recién en relación a cómo surge esta civilización que conocemos ahora, petrosexo, racial, capitalista, termoindustrial, como querramos llamarle según el autor o la autora que nos guste, tiene valores fundantes que necesariamente necesitan ser revisados y que difícilmente vayan a ser cambiados de manera paulatina, progresiva, con pequeños granitos de arena. Yo pido perdón si algo de lo que vaya a decir genera tensión individual, pero es parte de lo que nos tenemos que permitir, la incomodidad, y yo también, porque detrás de la imposibilidad y de la inercia social y colectiva para cambiar este paradigma hay mucho de propios procesos mentales, de sesgos cognitivos que quiero traer, porque es parte de lo que vengo estudiando durante los últimos años. Sabemos que hay grandes corporaciones del mal que le han hecho mucho mal a la Tierra. Sabemos que hay grandes procesos de clústeres de poder organizados que están haciendo que se subsidie un sistema que está llevándonos a 3-4 grados de aumento de la temperatura global. Para que se den una idea del nivel de disrupción que eso implica, es la extinción de la mayor parte de la vida que conocemos. No es bueno, aumenta 1,5 grados la temperatura, que ya estamos llegando, y sube un poquito el nivel del mar. Son migraciones masivas que, como decía Ronald recién, hay, y recomiendo un estudio que se llama The Human Niche, el nicho humano, publicado en la revista Nature en mayo de este año, que habla de que 3/4 partes de la humanidad a fin de siglo van a vivir en zonas inhabitables. Inhabitables. Entonces, como decía Petra antes, los datos indican colapso. Y tenemos que hablar de esto, tenemos que dejar de tratarnos como adolescentes que no nos queremos asustar entre nosotros. Siempre, en toda mi vida, y perdón también si a alguien le molesta que a veces use el inclusivo, pero es lo que es. Vi que afuera me pusieron con la O, experto en crisis climática, me llamó la atención. Probablemente haya algunos de ustedes que estén familiarizados con este gráfico. Hace 51 años exactamente, un think tank muy conocido, que es el Club de Roma. ¿Alguien no conoce el informe Los límites al crecimiento? ¿Lo conocen? Listo. No. Bien, hace 51 años un grupo de gente muy importante en el mundo se juntó para encargarle al MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, un estudio que diera cuenta de las tendencias preponderantes alrededor de la evolución de la humanidad, de esta civilización, que en ese momento eran la mitad de personas de las que somos ahora, según algunos patrones, ¿no? Patrones de consumo de recursos no renovables, de producción de comida per cápita, de servicios que se producían per cápita, de outputs industriales per cápita, de contaminación global y de cantidad de personas, ¿no? De población. Esto fue en 1972. Varias veces se revisó ese estudio, que en 1972 dos de sus autores, la pareja de Dennis y Donella Meadows, salieron a, en ese momento, compartir los resultados de este estudio, porque haciendo una proyección tendencial a fin de siglo, dadas las condiciones de consumo y comportamiento del sistema de producción y consumo en 1972, en algún punto entre
2020, 2030, no había una definición temporal y todavía no la hay, porque si hay algo que domina este tiempo es la incerteza, es la paradoja que debemos habitar en este momento, a pesar de tener tanta información disponible. En algún punto, alrededor de la primera mitad del siglo XXI, el sistema iba a colapsar. ¿Qué significa eso? La línea que ven ustedes en el gráfico no punteada, digamos, es la tendencia que se observó hasta ese momento. La línea punteada es la proyección del MIT en 1972 a fin de siglo y lo que se fue corroborando a lo largo de los años condice con mucho las proyecciones de 1972, con lo cual es dable reconocer que de seguir con las tendencias que ellos ya predijeron, estamos muy cerca de llegar al fin de la civilización termoindustrial. Y a eso se le puede llegar a llamar colapso, aunque hay un montón de otras formas de definir el momento en el que estamos. A mí me gusta llamarle umbral, pero hay autores hablando del gran giro. Donna Haraway, que es una autora que recomiendo mucho, para salirnos de la hegemonía de autores y autoras que hablan solamente de datos empíricos y agregarle algo poético, y si se quiere de distopías posibles o mundos posibles, la recomiendo, la de Chuluceno. De gran simplificación. Mucha gente acá probablemente esté escuchando, o si no, lo recomendamos también, un podcast de Hugh Nagans que se llama The Great Simplification, la gran simplificación, que es bastante, incluso a veces conservador desde mi mirada según los datos, pero que aporta un montón de información empírica sobre el momento en el que estamos. Policrisis, ¿cómo? Pachacuti también se le llama. Pachacuti, al gran giro. Lo tengo que incluir entonces. Sí, y me anoté dos, que mientras escuchaba el panel anterior no había anotado acá, que son la época de la gran vacilación. Joanna Macy habla de esto, una época en la que, como tenemos bastante miedo social a hablar de lo que estamos haciendo y de la potencialidad metafísica incluso de estar habitando este tiempo de la Tierra, que es bien desafiante, pero que creemos que si la nombramos demasiado fuerte va a deprimir, asustar y hacer entrar en pánico a todo el mundo. Yo soy muy crítica de esa visión. De todas las veces que participé en equipos de comunicación, en ONGs grandes o en corporaciones, y leíamos los papers que vienen diciendo que vamos a colapsar hace 70 años, como dice Ronald, y aún así, al momento de salir a comunicar, hay que suavizar las palabras, hay que mentir básicamente, porque creemos que la gente se va a asustar y se va a paralizar. Y no hay información empírica que dé cuenta de que esto es lo que sucede. Lo que está sucediendo es que el no hablar de lo que realmente está pasando, porque a todas nos incomoda, a mí también, está generando una olla de presión. Todos sabemos que hay algo muy mal, lo presentimos, incluso quienes no están en contacto con esta realidad. La tía del amigo antes que decía que ve intrusos, bastante misógino en su comentario, perdón, pero podía ser un tío que viera fútbol también, ¿no? Sentimos que algo está pasando. Lo sentimos. Hay algo que está dando cuenta, lo vivimos cuando empezó la pandemia, de que esto no va más, pero no sabemos qué hacer y nunca vamos a saber qué hacer si no nos encaminamos en movimientos, sean los que sean, con coraje, con miedo, pero con coraje, que es un gran motor de articulación de las sociedades. A partir del miedo a las amenazas de otras especies, nuestra especie, el Homo sapiens, se organizó en conjuntos que le dieron valor agregado a sus profundas incapacidades biológicas frente a otros animales que tienen garras, que tienen dientes, que corren más rápido. ¿Cómo hicimos para evolucionar? Organizándonos colectivamente. Y eso es algo que necesariamente tenemos que hacer. Entonces, el que no pase nada tiene que ver con muchos cerrojos del sistema que yo llamo mitos fundacionales, que algunas corporaciones los usan para seguir vendiendo cosas que no van más, como por ejemplo agrotóxicos. Necesitamos más alimentos en el mundo. Ya hay suficiente producción de calorías y nutrientes en el mundo muy mal distribuidas. Entonces, bajo algunos mitos fundacionales, el sistema impone cerrojos que contribuyen y se amparan en los sesgos cognitivos, que algunos vamos a ver ahora, porque hay muchísimos, para organizar el negacionismo.
El negacionismo frente al umbral, al colapso, a la transición inevitable. Y cuando digo negacionismo no es decir que no creemos que esté aumentando la temperatura global. Hay negacionismos organizados que dicen eso en público, y voy a citar un presidente extranjero para no meterme en problemas, como Donald Trump, que durante toda su gestión negó que existiera la crisis climática, pero mientras tanto estaba negociando con Dinamarca la compra de Groenlandia porque esa iba a ser una nueva vía navegable. Entonces, no es verdad que existen personas que no creen en la crisis climática en estados de poder. Lo saben bien, pero están aprovechando para hacer negocios con eso. Y negocios que no van a servir a regenerar la Tierra. Todo lo contrario, se están aprovechando de esa situación. Entonces, hay algo que a mí me interesaba traer. Cuando me invitaron acá, primero dudé mucho. Dije, es raro, porque mucha gente se va a sentir incómoda. Hace mucho que no habito este espacio. Yo misma siento que no tengo ninguna certeza y que estamos en un momento de desandar el camino de la universalización de conceptos y de teorías. Estas cosas de el caso piloto, la escala replicable, tal cosa no es posible porque implica creer que la Tierra es una entidad homogénea que se comporta en todos lados igual y las comunidades que las habitamos también. Y toda mi vida también de consultora fue... me va a pagar el BID para hacer un caso piloto que sea replicable en 850.000 comunidades. No existe tal cosa. Quienes luego bajamos a los territorios a trabajar con quienes los están defendiendo, no hay forma de homogeneizar las soluciones. Y eso es parte también de lo que trae la economía regenerativa. Hay que anclarse en cada lugar aterrizado porque tiene su propia historia, su lógica y su vinculación entre holobiontes, seres vivos, no vivos, etcétera, etcétera. Algunos sesgos y... porque ya veo que Pablo agarra el micrófono acá al lado y me dice, te acaba el tiempo. Si alguien quiere venir a moderar, yo tengo cosas que hacer. Es un panel muy fácil. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Entonces, frente a los cerrojos corporativos, a los cerrojos políticos que ya bien conocemos, por eso también habitamos espacios de activismo, porque ralentizar algunos procesos implica dar luchas imprescindibles. Pero además de todo eso, suceden cosas sociológicas y psíquicamente que son bien interesantes. Por ejemplo, que tienen que ver con por qué no le creemos a lo que ya sabemos. Algo que se mencionó en el panel anterior y me encanta como pregunta. ¿Sabemos todo lo que está pasando? Todos lo saben, todos los presidentes del mundo, todos los equipos de científicos, todos los CEOs de corporaciones saben que estamos en un contexto límite de crisis ecológica y climática, atravesando puntos de inflexión ecosistémica, como mostraba recién Ronald, a partir del límite de la metodología de los límites planetarios. Todo se sabe. Sabemos que en esta década de no haber transformaciones radicales y profundas que no son planes progresivos de 20 años, nos vamos a dar la pera contra la pared en términos climáticos. Atravesar puntos de inflexión ecosistémicos implica que todo lo que conocemos va a dejar de ser conocido, que la Amazonía en lugar de producir oxígeno va a producir dióxido de carbono, que nuestros pastizales ya lo están haciendo, que el mar va a dejar de absorber dióxido de carbono, los océanos. Eso ya está pasando ahora. 6 límites planetarios atravesados de 9. Estamos en un problema muy grande. Y frente a eso los negacionismos pueden tomar diferentes versiones. El hecho no está ocurriendo, es parte de un fenómeno natural, no es tan peligroso. Podemos hacer negocios y encontrar oportunidades a partir de eso. Ese me preocupa y mucho. Y negación de las implicancias prácticas, que es algo que puede suceder, no voy a decir que no, frente a tomar dimensión de la crisis. Eso se llama sesgo de hipernormalización. Darnos cuenta de que el problema es tan grande, de que los poderes están tan organizados, tirar la toalla y decir frente a esto no se puede hacer nada. Muy poquititos voy a mencionar para dejar abiertos espacios a preguntas. ¿Cómo puede ser que no pase nada? Bueno, hay una conjunción de factores sociológicos y también biológicos. Hemos evolucionado como especie para que nuestros cerebros sean lo más eficiente posible. Ustedes saben cómo de las más o menos 2.000 calorías que se necesitan por día consumir, la mayor parte de esas no se las lleva ni al gimnasio al que vamos, ni cuando corre, se las lleva el funcionamiento de nuestros cerebros. Nuestros cerebros son grandes consumidores de energía. Y frente a evolucionar para que los procesos mentales sean eficientes, hemos diseñado mecanismos por los cuales conformamos
cosmovisiones de la realidad, paradigmas, estructuras, que después nos cuesta mucho disputar. Eso es el sesgo de confirmación. Tenemos la tendencia innata a consumir información, rodearnos de personas que piensan como nosotros, que refuerzan lo que yo ya creía desde antes. No nos damos cuenta, yo lo hago también, y quienes han sido muy inteligentes en aprovechar monetariamente votos son los algoritmos. Es decir, a partir de tener una pulsión natural a rechazar lo que no se parece a lo que yo creía desde antes, vamos a tender cada vez más a rodearnos de personas que piensan como nosotros, que refuerzan lo que yo ya sabía. Y no es una cuestión de ego, es como nuestro cerebro evolucionó para no estar todo el tiempo construyendo nuevos mecanismos mentales de procesamiento de información y ser más eficiente en términos energéticos. El sesgo de confirmación para mí es algo que está todo el tiempo sobre la mesa y es necesario traer a las conversaciones cuando, yo por ejemplo, cuando doy clases a veces a las personas que vienen, me cuesta decir alumnos o alumnos porque ya estamos en niveles de horizontalidad muy altos, recomiendo leer en los suplementos rurales de los diarios hegemónicos, por ejemplo, de Clarín y Nación. Todos los sábados salen con Clarín y con La Nación. Y ahí vamos a encontrar un paradigma tan difícil. Estoy hablando de los nichos que yo habito, más activistas o qué sé yo, lo que fuere. Estamos cada vez más imposibilitados de realmente tener conversaciones honestas con personas que no piensan como nosotros, que va a ser muy complejo generar una disrupción en este paradigma desde la hiperpolarización, que es lo que produce una exacerbación del sesgo de confirmación. El sesgo de normalidad es aquel por el cual también innatamente creemos que la normalidad, la experiencia de vida que hemos tenido hasta ahora va a tender a volver siempre. ¿Recuerdan en medio de la pandemia? Incluso la narrativa oficial era volvamos a la normalidad. Normalidad viene de normas además, con lo cual hay mucha tela para descoser por ahí, pero tenemos una tendencia innata a que nuestras biografías, nuestros somas, nuestros cuerpos entiendan que vamos a volver a lo que ya conocíamos, aún sabiendo desde la información empírica que este tiempo de la civilización es una anomalía en tiempos de la Tierra. Lo que Ronald mostraba antes, los últimos 11.000 años de civilización agraria son una excepcionalidad climática. Y a eso es a lo que estamos yendo a que desaparezca. No hay forma de sostener esta civilización con un clima cambiante como el que ya estamos empezando a habitar, de prolongación de sequías, inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Uno que pueden conocer acá, la falacia del costo hundido. ¿Hay alguna economista, alguien que trabaje en finanzas que quiera explicar esto, lo que es la falacia del costo hundido? ¿Lo estamos viendo? No, nadie quiere, listo, porque tenemos que apretar. Es poner en juego la posibilidad de cambiar algo de raíz por todo lo invertido para atrás. Esto aplica también a vínculos. No, hace 20 años que estoy casado, los chicos que yo ahora... No, es como, es demasiado lo que está en juego. Entonces, el costo hundido de esa inversión es tan grande que no me voy a animar a disputarla. Estamos ahora dándole pelea a la instalación de plataformas offshore en el mar argentino justamente por esto. Porque luego de este despliegue de infraestructura no va a ser posible desactivarlo en 10 o 20 años. Y el clima no se lo banca. Ni 10 ni 5 se banca, ni 1. Ya tendríamos que estar afuera, pero bueno. Últimos 2. El de hiperremersión ya lo conté, así que quédate tranquilo. Voy con el de espectador. ¿Alguien alguna vez tomó un curso de primeros auxilios, RCP o qué sé yo? Bien. Si hay un accidente ahora acá, ¿qué hay que hacer cuando... alguien empieza con, no sé, se desmaya y no se sabe qué hacer. Hay que llamar a un médico. Bárbaro. Y si hubiera que llamar a una ambulancia, ¿cuál es la indicación? Perfecto. Creo que no me expliqué bien. ¿Ahí hay otro? Sí. Perfecto, eso es lo que quería escuchar. El llamado a que alguien haga algo
que alguien llama a la ambulancia está harto demostrado que no funciona. Ese es el sesgo del espectador, el bystander effect. Muchas de nosotras estamos creyendo que alguien va a solucionar el bardo en el que estamos. Los políticos, Elon Musk llevándonos a Marte, Bill Gates trayendo geoingeniería para absorber dióxido de carbono. Es un sesgo profundamente patriarcal, además, que inhabilita el agenciamiento personal. La indicación es: vos llama a la ambulancia. Y si reproducimos todo el tiempo que la política tiene que solucionar esto, que los centros de poder tienen que solucionar esto, no vamos nunca a consolidar el valor que hay que tener para organizarnos colectivamente desde todos los ámbitos y ponernos en movimiento, porque además el movimiento genera creatividad y desancla la glándula atrofiada de la imaginación que tenemos. Por supuesto que es imposible pensar cómo va a ser un mundo postcapitalista. Además de que no va a ser uno solo, muy probablemente, porque esa es otra un anhelo de nuestras almas que, chau, lo siento, pero no va a funcionar. No va a reemplazar un sistema porque la Tierra es hiperdiversa. Dicho todo esto, y vamos a la parte de las preguntas, me gusta mucho esta frase de Vinciane Desprez, que es una etnóloga francesa, en donde, a diferencia de lo que queremos creer, y como mostró también Ronald antes, los paradigmas se reemplazan por otros paradigmas, y si miramos hacia atrás la historia, estos procesos se dieron por ruptura. Por ruptura, no por progresividad. Entonces, y no estoy diciendo con esto que tenemos que salir de acá a hacer la revolución, estoy diciendo con esto que de mínima tenemos que mirar el problema inmenso que tenemos frente, respaldado por toda la información científica disponible, y animarnos a disputar lo más profundo que tiene este sistema sobre el que nos estamos parando. Y dicho esto, y para cerrar, hoy a la tarde hay marcha feminista, vi por ahí un par de pañuelos verdes, que tienen que ver con: basta de tenernos miedo a las conversaciones que importan, porque además es profundamente vital hablar de estas cosas y habitar espacios en los que no tenemos miedo ni estamos asustados de hablar del colapso. Todo lo contrario, creemos que es un motor de transformación profunda que de mínima corresponde esperar. Por ahí vamos a fallarla, pero ¿podríamos no hacerlo? Quizás es la pregunta que corresponde. Bueno, vamos a la otra parte. Gracias. Bueno, había un capítulo de Los Simpsons, que no sé si se acuerdan, que está por morir Huesos, ¿no? Y entonces Homero le dice, lo sienta a todos en el living y le dice: les voy a hablar del cielo de los perritos, ¿no? Bueno, y me siento un poco en ese tema de decir, bueno, ¿cómo encaramos este tema tan profundo, ¿no? Del colapso que estamos acá hablando? Y yo quiero celebrar algo antes de ir a más preguntas. Quiero celebrar algo muy importante que está pasando. ¿Se acuerdan de esa frase, the elephant in the room, ¿no? El elefante en la habitación, eso de lo que nadie habla? Pero hoy está pasando algo muy, muy positivo acá, porque Flavia es una activista que muchas veces los activistas saben que tienen que ingeniárselas para entrar en escenarios y justamente hacer su activismo. Pero hoy fue invitada acá a hablar, y eso me parece que es una muestra muy, muy buena de algo que está sucediendo. Ella dice, dudé de venir, pero acá está, ¿no? Y se habla, entre otras cosas, de que algunos hablan de un capitalismo de stakeholders. Y en qué estaríamos, por lo menos, qué bueno que estemos conversando de esto acá. ¿Se dan cuenta dónde estamos, no? Así que me parece que en ese sentido quiero celebrar que estemos conversando eso y agradecer mucho a Hernán, al núcleo y a todos por haberse animado, ser valientes. No sé si alguien después va a decir, hay otra película, El viaje de Chihiro, que dicen, ¿quién dejó entrar a Sin Caras? No sé si lo vieron, así que alguien va a decir, ¿quién les dejó entrar a estos? Pero buenísimo que algo está conspirando y nos dejaron entrar. Yo diría, Ronald, tratemos de tener respuestas más cortitas para que sea más jugoso, porque nos queda poco. Pero cuando el dolor de cambiar, ¿nos decís eso? Cuando el dolor de cambiar, contanos eso. Sí, el ser humano tiene dos estrategias de transformación. Por amor, espero que todos conozcan esa parte, y por dolor, ¿no? Y normalmente cuando es por dolor, cambiamos cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. ¿Les ha pasado? Y yo creo que esa es la estrategia que se está acercando respecto al colapso, ¿no? Si no cambiamos por amor, vamos a cambiar sin duda por dolor.
Entonces, por eso normalmente traigo esta reflexión, porque es algo que es muy conocido en el ser humano. Entonces, creo que el gran desafío es, bueno, ¿con qué conectamos cuando estamos en procesos dolorosos que nos permiten avanzar, ¿no? Así, corto. Bueno, buenísimo. Y ahí yo te lo podría reinterpretar como cuando el dolor de hablar es menor que el dolor de callar. Porque es lo que estamos haciendo. Esto de que tenemos que tener conversaciones valientes, como decía Peta, ¿no? O sea, nos estamos animando a hablar en estos espacios, a invitar gente que va a venir a hablar de esto. Me parece que eso es muy bueno. Bueno, y para vos, Ronald, también estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se va a hablar de economía de la donut, se va a hablar de economía del bien común, se va a hablar de economía circular. Digamos, estamos hablando de nuevas economías. Ustedes dos están en PINE, ¿no? Creo que de nuevas economías. Entonces, ¿cómo conectamos un poquito esto con la economía desde un lugar que no sea el prejuicio de la regeneración hippie o ecologista? Que me mata, porque a mí, imagínate, Flavia, lo mal que está el mundo, que a mí me tildan de hippie y ecologista. O sea, ¿entendés? O sea, che, vos estabas con temas así medio de ecología y hippies, ¿no? Y por otro lado, a mí me preocupa porque cuando viene, no sé qué sesgo será, ahora te lo voy a dejar a vos para que me lo digas, cuando te dicen, claro, porque vos sos ecologista, digo, digamos, no puede quedar esto en manos de la ecología. Digamos, esto es algo de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos. Entonces, cuando alguien me dice, claro, porque él es ecologista, pareciera ser que yo estoy en un dominio en el cual estoy habilitado a hablar de eso y que los demás no tenemos que hablar de esto. Pero bueno, esa se la voy a dejar a Flavia. Entonces, para ir a un lugar más técnico de regeneración en términos de ciencias económicas, algún autor, alguna cosa, externalidades, ¿podemos bajar cortito algunas? Sí, por supuesto. Primero, yo siempre me he preguntado por qué le llaman ciencias económicas. La ciencia, el proceso científico se fundamenta en una hipótesis y luego esa hipótesis se prueba y evoluciona, ¿sí? Pero cuando la hipótesis no funciona, se cambia de hipótesis. Yo creo que el problema económico tiene que ver con eso, ¿no? No hemos cambiado la hipótesis. Entonces, cuando hablamos de nuevas economías, me encanta pensar de que es una posibilidad para poder plantearse nuevas hipótesis y realmente generar ciencia en la economía. Y cuando hablamos de economías regenerativas, hablamos de economías en plural, porque como decía la Flavia, lo esencial es la contexto de dependencia. Todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Por lo tanto, es perfectamente pensable que podemos desarrollar y empezar a pensar en un desacoplamiento de una economía global desde una mirada biorregional, por ejemplo, o desde una mirada local, de maximizar diversidad a corta distancia. ¿Qué es esto de tener 6 continentes participando en la producción de un teléfono? Es una aberración, ¿no? Entonces, autores. Yo altamente recomiendo leer a la Carol Sanford para la regeneración desde una mirada organizacional, a John Fullerton desde una mirada de la finanza, un ex, ¿cómo decirlo?, Manhattan Boy. Harvard. Harvard y Manhattan. Que como dicen Joan Melé, en Harvard hacen muchas barbaridades. Barbaridades. Se fue de Harvard. Sí, es un genio. Altamente recomendable. John Fullerton del Capital Institute, muy interesante el trabajo que han hecho. Hay varios institutos muy geniales, entre ellos el Instituto Regenesis en Estados Unidos. Bill Reed en particular, un trabajo muy bueno. El libro de Daniel Val de Diseñando Culturas Regenerativas, genial también, muchos marcos conceptuales. Bueno, y hay tanta gente que está trabajando en tantos como proyectos increíbles, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, yo le quiero gracias, Ronald, le quiero preguntar a Flavia, ¿quiénes pagan el costo de estas externalidades negativas? ¿Quiénes están subsidiando toda esta vida que todos tenemos? Mi iPhone, y lo digo con mucho pesar, porque tengo un iPhone, no sé qué es, pero tengo un iPhone.
y estoy seguro que hay mucha gente que yo ni conozco que está pagando el costo de que yo tenga ese iPhone. Te pregunto eso. Bueno, antes me olvidé de definir el colapso cuando di la cosa de colapso. Cierto. En el sentido de, al menos, hay toda una disciplina para quien le interese, que estas cosas nace en Francia, no por casualidad, sino porque tienen un montón de miedo, porque van a ser un continente invadido en el corto plazo, que es la colapsología, ¿no? Que es una disciplina que está estudiando cuáles son los factores que pueden producir el colapso de esta civilización. Y ellos entienden al colapso como una crisis social aguda que reviste la cualidad, a diferencia de cualquier otra crisis anterior, de ser irreversible. Y tiene bastante que ver, es un proceso de gran simplificación en donde, ahora no vamos a poder explicarlo, estamos habitando una sociedad hipercompleja en donde la vulnerabilidad es el patrón que domina la mayor parte de las interrelaciones. Por esto que decía Ronald recién, ¿sí? Hay un teléfono que necesita el comercio internacional de 6 continentes en un contexto de crisis y pico de materiales. Es muy probable que en el corto plazo ya no se pueda fabricar más. Una gran simplificación, lo que mencionábamos antes. Entonces, el colapso no es el fin del mundo, la extinción completa de la vida sobre la Tierra, aunque es una posibilidad desde los números. Es la imposibilidad de salir de una crisis irreversible, sobre todo a partir de las estructuras sociales que existen hoy. En primer lugar, el Estado. El Estado no va a poder garantizar bienes y servicios para toda la población en la medida en la que lo está haciendo hoy. Estamos acostumbrados desde que existe el Estado-Nación. Dicho eso, antes dijiste algo también interesante con respecto a que te dicen ambientalista y qué sé yo. Hay algo muy importante, me parece, para traer a nuestras propias interrelaciones cuando nos ponen en esos lugares, ¿no? Hay mucha investigación desde yo soy politóloga de formación académica, ¿no? Después una maestría en gestión ambiental. ¿Qué vamos a que ya la propia palabra, gestionar recursos naturales, me vuelvo loca, es la naturaleza, o sea, a mí me costó mucho desandar el camino acá, recursos humanos. Ahora le llaman capital humano, pero si hay un problema con el capitalismo. Y yo estuve en todos esos, y lo dije, y todo, ¿no? Es un contexto de constante devenir el estar en este proceso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que todo el tiempo la traigo porque no para de aparecer. Quien define el concepto controla el debate. Desde el momento en que dejamos encasillarnos en el lugar de ambientalistas y no, por ejemplo, y lo relaciono con tu pregunta, comunidades organizadas defendiendo el territorio, comunidades organizadas ni siquiera defendiendo el territorio, habitantes intrínsecas, y no me tengo que ir muy lejos para decir quiénes están pagando el costo. En este momento, en el Congreso y en tribunales, el tercer malón de la paz, comunidades jujeñas, están encadenadas a las sedes de gobierno porque con la excusa de la explotación de litio para la transición energética, se avanzó en un proceso de modificación constitucional de esa provincia, eliminando los derechos preexistentes de las comunidades ancestrales. Entonces, no me tengo que ir para nada, y esto es súper polémico y me imagino más en este ámbito. También hay que discutir cómo va a ser la transición energética. Sabemos que tenemos que descarbonizar la economía. ¿A costa de qué y cómo? ¿Cuánto hay que producir? ¿Para quiénes y dónde? ¿Necesitamos litio para autos eléctricos de Alemania? ¿Es esa la prioridad de un contexto de descarbonización global, cuando más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a energía? ¿Es esa la prioridad? ¿El litio es para eso? Hay poco, además. ¿Lo vamos a usar para autos o lo vamos a usar para las redes de infraestructura necesarias de almacenamiento de energía renovable? Porque hoy se está sacando para autos, no se está sacando para otras cosas en mayor parte. ¿Son los autos la prioridad, los autos particulares? Y esas son las comunidades que están pagando el precio de seguir tomando incluso decisiones de negocio en función de una narrativa que se instala y nadie disputa. Porque los ambientalistas falopas nunca estamos invitados a las conversaciones, mucho menos las comunidades que habitan los territorios. Hoy sí. No estas, digo, sí. Acá no estamos tomando la decisión de inversión de litio jujeño. No son falopas. Obvio. Entonces, bueno, ahí yo estoy cada vez más convencida que hay que mirar la territorialidad. Cada vez que se negocia una política pública, seguir toda la cadena de ciclo de vida completo. Toda, completa. Y esto es algo que acá todos conocen. Life Cycle Assessment, ciclo de vida completo, etcétera, etcétera. No
no empieza en la fábrica, no empieza en el puerto, no empieza ni siquiera en la empresa que lo está extrayendo, empieza antes y termina muchísimo después. Y en ese antes siempre hay gente viviendo en lugares en donde dicen que no hay nada. Bueno, creo que nos quedan 15 minutos. No sé si ustedes tienen preguntas, si alguien me las quiere acercar o si quieren hacer algún otro método, si no seguimos acá conversando y disfrutamos de estos 15. No, por Bueno, favor. Bueno, buenísimo. Capaz, bueno, ahora capaz alguien me alcanza esa mientras. Sí. Y pasó un segundo de silencio, no viene mal. Yo mientras voy haciéndoles una pregunta, porque era para ver qué pasaba con las preguntas, les quiero hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta y mientras voy viendo que... Pásame. Digamos, vuelvo a decir, ¿no? Una vez más, celebrando el hecho de que estemos aquí hablando, me parece que es sumamente positivo, quizás lo más positivo, que estemos mirando de frente al problema y como cuando uno dice, tenemos que hablar, hablemos. Y cambiar ese paradigma que Luca Proda lo decía muy irónicamente, mejor no hablar de ciertas cosas, bueno, creo que hoy es mejor hablar de ciertas cosas, ¿no? Acá ellos están distraídos ya leyendo las preguntas, yo le voy a tirar una mía. Ahora vemos qué hacemos con esto, pero la pregunta que yo quería hacerles es, los dos conocen a Joanna Macy, conocen el libro de Active Hope, que es Esperanza Activa, y ella habla, tiene un espiral que se llama... como es el trabajo para reconectar. El trabajo que reconecta. Sí, el trabajo que reconecta, que tiene 4 pasos. Ellos son más expertos que yo en esto, pero yo les cuento los pasos. El primero es, digamos, sentir gratitud. El segundo es honrar el dolor. El tercero es mirar con nuevos ojos. Y el cuarto es pasar a la acción, ¿no? Entonces, muchos estaban preguntando, bueno, ¿qué hacemos? Porque uno sale, como dice, ¿viste? No nos vamos a dar contra la pera y salís, ¿viste? No nos vamos a dar contra la pera y ¿qué hacemos, no? Entonces yo quería saber en estos 4 pasos, bueno, ¿cómo quieren ustedes conectar esto que les digo ustedes? Si quieren tomar alguno, ¿no? O decir otra cosa, pero si sienten que este espiral hace sentido en un proceso, digamos, ¿no? Personal y colectivo, ¿no? Porque yo lo que esperaría es que mucha gente de acá vaya y amplifique, digamos. Si tenemos que hablar de esto, no se la queden para ustedes. Si se la quieren quedar, se la quedan, pero estaría bueno que vayan y también donde estén den su voz, ¿no? Bueno, creo que hay varias preguntas también. No, que hay varias preguntas. Bueno, ahora vemos qué hacemos, pero si alguien quiere decir algo respecto a esto, yo voy viendo qué pregunta tomo. Gracias. No, a ver, por lo pronto sumar a las recomendaciones de Ronald a Joanna Macy, que también tiene videos. Ella es una activista estadounidense que tiene 97 años, creo ya, con un recorrido en el budismo muy interesante y que le propone y trabajamos sobre todo a grupos de activistas en esto de lo que ahora se llama solastalgia. ¿Alguien escuchó hablar de la palabra solastalgia? Ecoansiedad, solastalgia, dolor profundo, visceral, por aquello que estamos perdiendo y que aunque todavía no se haya perdido, ya sentimos su carencia. Ahora, mientras estamos hablando, durante los últimos incendios de Australia en el año 2020, se extinguió técnicamente el koala, por ejemplo. Las poblaciones remanentes de koala no son las suficientes para garantizar la prosperidad de la especie. Esto después por la naturaleza se encarga de encontrar otras vías, pero digo, desde lo técnico eso, o sea, la solastalgia es ese dolor profundo. Entonces Joanna Macy dice, empezamos desde la gratitud siempre, porque de alguna u otra manera tenemos el honor y debemos honrar la posibilidad de estar vivas en este lugar increíble, en este momento, y darlo todo por ayudar a regenerarlo en la medida en la que sea posible, porque es un privilegio descomunal. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos viendo y viviendo y muriendo en un planeta profundamente herido, en una tierra profundamente lastimada. Y ese dolor por el mundo corresponde honrarlo, porque si nos saltamos el paso del duelo, de esa tristeza profunda, difícilmente
salgamos a mirar con nuevos ojos, que sería el paso 3, y ponernos nuevamente en acción. Honrar el duelo es una parte importante en este momento histórico, porque de los duelos siempre salimos con una mirada nueva. Y no podemos seguir repitiendo los mismos errores de la sustentabilidad de los últimos años. Corresponde permitirnos honrar el dolor por el mundo. Esa es mi parte favorita de la espiral de esperanza activa. Honrar el dolor por el mundo, y creo que estamos socialmente en ese momento. Y te hago una pregunta muy cortita a vos y vamos a Ronald. Acá me dicen, así hacemos preguntas del público, ¿qué rol o significado tiene el término renuncia en el discurso del colapso? Cortito y lo pasamos. No, a vos, Flavia. Yo dije renuncia. Claro, acá dicen, bueno, si querés, hay una pregunta que dice... Parte del duelo, ¿qué supongo rol o que debe significado ser, tiene? ¿no? Sí, renuncia, entre comillas, como de renunciar, claro, ¿no? Uy, perdón, claro, pues yo dije lo de los autos alemanes. Igual sí. Bien. Claro, renuncia a la comodidad. Sí, tiene que ver con el renuncia- decrecimiento, claro, con la conversación alrededor del decrecimiento. Y es bien interesante porque es una conversación muy presente en el norte global, las estrategias económicas de decrecimiento. Es decir, sabiendo que el volumen total de la economía se va a achicar, porque se va a achicar. O sea, eso creo que ya después de todas las charlas que van a ver ahora, se va a achicar. No hay forma de sostener un volumen económico como el actual, dadas las condiciones de límites planetarios que ya vimos, ¿no? Disponibilidad de materiales, de llegar al pico de todo, etcétera, etcétera. Excepto que todo pase a estar en el metaverso, que yo creí que el capitalismo iba a colapsar por carencia de materialidad, pero no, se las ingenió muy bien para seguir vendiendo cosas aunque no existan en la materialidad. No está tan presente acá. Aparte reviste la cualidad de que si buscamos, digamos, hablar de eso, que el factor social se lleve puesto, ¿no? En Argentina, en un país con más del 40% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, es bien complejo llegar a hablar de decrecimiento económico, ¿no? Sí. A mí me parece interesante desde el lugar en que habría que repartir la torta y después vemos cuánto más hace falta generar, porque los niveles de acumulación, el índice de Gini de Argentina no para de crecer, es decir, el índice de desigualdad. Hay mucho acumulado en pocas personas. Entonces, primero repartimos, después vemos cuánto más hace falta generar, pero esa cuenta no está hecha, nadie la hizo. Estamos en minutos finales. Buenísima tu pregunta. Para mí una pregunta además es la renuncia a los privilegios, ¿no? Y personales. O sea, yo tengo el privilegio de tener un iPhone, dije, bueno, voy a renunciar a tener el 15, digamos. Es una pregunta que me tengo que hacer para mí. Bueno. No, sí, ya está. Es tu último teléfono. No, obvio, sí, obvio. Flavia jamás me dejaría que tenga el 15. De hecho, no lo voy a tener. Voy a tener el Infinite, que después busquen Act Different y va a salir el nuevo Infinite, que es mucho mejor. ¿Vos te acordás cuál iba a ser tu... Nos quedan minutitos. ¿Vos ibas a decir algo sobre... o te hago pregunta? O sea, podríamos hablar un montón de rato Vamos a irnos a una plaza y seguimos. de este proceso de... Y la seguimos. Sí, quizás solo recalcar de que vivimos en planos emocionales muy grandes, ¿no? Estamos como, uno mira la cara de la gente en la calle y es como si realmente, es como si estuvieran dormidas. Entonces, el gran regalo de honrar el dolor tiene que ver con que al otro lado uno puede ver el gozo de estar vivo, ¿no? Entonces hay como emociones que entendemos como contrapuestas, pero que si no se activa una, no se activa la otra. Y eso probablemente es uno de los caminos para observar con nuevos ojos, que implica un cambio paradigmático. Y entonces yo creo que ahí hay un súper regalo en ese proceso, de todas maneras. Sin dudas. Y ahí mi psicóloga, que le paso le mando un saludo, que increíble lo mío. Claro, un saludo a mi psicóloga, me está mirando, me dice, pero vos me vas a acordar esa frase que dice, yo antes de morirme me mato, ¿no? Entonces también tengo que tener cuidado de no caer en eso. Lo que dice un poco Peta me parece fantástico. Hasta que llegue el colapso yo voy a evitar el colapso, digamos, ¿no? Y seguramente lo cambiemos, pero lo tenemos que mirar a los ojos, ¿no? Bueno, voy con dos preguntitas que creo que van a ser ya más para cerrar, para quien las quiere tomar. Dice,
¿Cuáles serían las perlas o regalos principales para accionar, apalancar la regeneración? Es una, que creo que sé quién la va a responder. Y la otra es, ¿qué ejemplos de economías regenerativas ya existen en nuestro país? ¿Quién quiere? No. Bueno, quien quiera. ¿Algún ejemplo que quieran dar o alguna perla para apalancar la regeneración? ¿Esa mano levantada es una pregunta? Ah, ¿es una respuesta? Ah, bueno, dale, peta. Obvio. ¿Puedes decir el nombre? Ah. Roots y Obis 21. Sí. Buenísimo. Sí. Y eso lo puedes explicar en el break después, digamos, ¿no? Sí, pero, Bueno, pero se viene gracias. la avalancha, Peta, no te preocupes. ¿Eh? Que se viene la avalancha. Bueno, nos quedan Sí. 3 Déjame minutos. complementar la respuesta de Peter para esa pregunta. Hay cada vez más islas de coherencia respecto de miradas regenerativas en los negocios. La ganadería regenerativa es un ámbito donde está floreciendo mucho. En un proyecto que me ha tocado acompañar en los últimos años, no solamente, y aquí es lo interesante, ¿no? Cuando hablamos de regeneración, hablamos de poner la vida al centro, ¿no? Y cuando hablamos de poner la vida al centro, hablamos de bioinspirarnos y entender cómo funciona el mundo natural de tal manera de poder actuar en coherencia con ello. Entonces, cuando se produce un campo de ganadería regenerativa, lo que mejora no es solo el ganado, sino que además es el suelo. Y como mejora el suelo, incorporamos abejas. Entonces las abejas, en vez de viajar 3 kilómetros, viajan 200 metros. Y en la naturaleza se cumple siempre esta idea de la relación de gradiente energética, ¿no? Siempre la abeja va a viajar menos si es que tiene el alimento antes. Hay una relación energía-eficiencia que la naturaleza ha explotado por miles de millones de años. Entonces lo que hicimos fue intentar medir, porque aquí hay toda una temática también de cómo medimos el impacto regenerativo. Lo único que les puedo decir es que no lo medimos con estándares, porque como todo es contexto dependiente, un campo acá no es lo mismo que un campo en Perú o en Chile o en otro lugar. Entonces, esta idea de la maximización de los procesos sistémicos, medimos la correlación que hay entre la mejora de la vitalidad del suelo y es correlativa a la mejora de la vitalidad y de la integridad de la miel. Entonces, vendimos esa miel, entendimos el proceso, evidenciamos el cambio no solamente en densidad nutricional, sino que también en aumento de la vitalidad radical. Y esa miel se vendió tremendamente rápido por el canal que elegimos a un precio tremendamente competitivo. Entonces, para desmitificar también que los negocios regenerativos son más caros, en realidad están más hiperconectados. Y cuando las cosas se hacen bien y se internalizan todos los costos, además se puede salir con un precio competitivo. Eso está ocurriendo en el ámbito de la ganadería regenerativa, está ocurriendo mucho en el ámbito de la agricultura regenerativa, pero al mismo tiempo está ocurriendo en múltiples campos donde se está conversando este tema, hasta en turismo, que uno podría decir que es imposible eso, pero sí. Y yo trabajo mucho desde la mirada de las organizaciones en la regeneración de los campos sociales organizacionales, intentando, entre otras cosas,
mantener o maximizar la armonía entre la eficiencia y la resiliencia de los equipos humanos. Y otro campo que está como floreciendo tremendamente tiene que ver con toda la integridad de los productos, ¿sí? Muchas empresas tienen impactos positivos periféricos, pero no dentro del core de los negocios cuando son productivos y cuando son productivos dentro de la alimentación. Y solo como para cerrar, los últimos 3 años estuvimos intentando como producir una diferenciación de una pequeña cadena de retail de productos orgánicos y naturales, y dijimos, bueno, pero en realidad estos productos veganos, por ejemplo, ¿son realmente regenerativos? Hicimos un análisis profundo de los contenidos de todos los productos, y entonces hicimos un desarrollo de un manual de integridad para productos comestibles. Y nos dimos cuenta que de los 3.500 productos había 800 que no pasaban el primer tamiz de integridad. Entonces es muy interesante porque hay tanto que hacer en términos de integridad, vitalidad y salud. Esas 3 palabras son claves cuando hablamos de regeneración. Eso, lo dejo hasta acá. Gracias, Ronald. Sí, ya estamos cerrando. Podríamos hablar muchísimo, pero hay que ser respetuosos. Flavia, ¿querés decir algo? Que no me gusta la ganadería regenerativa. No, mentira. Bueno, sí, yo soy vegana, así que no. No es... A ver. No voy a decir nada, porque sería todo muy largo. Pero si hay resumen, pistas, alguien preguntaba años. perlas. Hay pistas para poder... Y esto entendiendo que cada quien es una biografía y el rol que está ocupando en su organización en ese momento es muy particular. Hay algo del camino, a mí me gusta la triple vía en estos tiempos de fortalecer el espíritu, construir alternativas y dar las luchas imprescindibles, porque creo que los o ya no son suficientes, ¿no? Entonces no es que voy a hacer una cosa o la otra, cuando estoy en mi trabajo soy una cosa, después de las 9 horas me voy a casa, soy otra. Esa fragmentación ontológica está detrás de la crisis civilizatoria. Fritjof Capra, que es un físico, dice que más que en una crisis civilizatoria estamos en una crisis de la percepción. Entonces, ante cada decisión, preguntarnos si es una decisión productiva, laboral, en la que necesariamente tenemos que elegir algo. El desde dónde viene, para quién es, para dónde, para quién es la vaca del campo regenerativo. De nuevo, ¿es para el millonario inglés que compra carne orgánica? Es una pregunta, ¿queremos contribuir a eso? ¿Queremos que nuestro tiempo en la tierra sea darle carne de un campo regenerativo a un millonario inglés? Estoy llevando al paroxismo de todo la metáfora para que sea claro, pero corresponde también a las cosas pequeñas. Dentro de la agroecología, de las campesinas y los campesinos trabajando, se está haciendo regeneración sin ponerle el título de tal cosa, ¿no? En los movimientos del campesinado que llamamos Argentina. Y la pregunta de siempre, creo que puede ser muy orientadora, ¿no? Más allá de cuál sea el fin del mundo, o al menos el fin de nuestro paso en esta vida por este mundo, la pregunta sobre el tiempo para mí es fundacional y yo trato de traerla todos los días a mi vida. Es tan valioso. ¿Para qué estamos usando el tiempo que tenemos? Es muy precioso, es demasiado precioso como para dejarlo librado a las reglas del mercado y lo que es conveniente en este momento, la oportunidad de negocio. Se está jugando algo mucho más grande, fundacional. Vamos a vivir, todas las personas que estamos acá, vamos a ver el fin de esta civilización. No es la futura generación. Vamos a ver el fin de esta civilización. Materialmente los datos dicen eso. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué valores queremos contribuir a sostener? Hay mucho detrás de esas preguntas que parecen metafísicas, que son profundamente prácticas, aterrizadas en lo concreto de lo que necesitamos decidir hoy. En cada cosa que comemos, con lo que nos vestimos, absolutamente todo. Y no son pequeños granitos de arena, son coherencias con la propia conciencia que yo creo que sí tiene valor, a diferencia de lo que se dijo anteriormente. Ya. Bueno, entonces, estamos cerrando. Yo simplemente quiero decirles, hay una charla TED que les recomiendo muchísimo de Margaret Heffernan, que la recomiendo obviamente sobre el cierre porque se dice, atrévase a disentir.
Y creo que en un capitalismo stakeholder esto es lo que tiene que pasar. Peta habla de conversaciones valientes, da un ejemplo de un caso orgánico de nuestro país de regeneración que es regenerativo sin dudas, y Flavia da su opinión y está buenísimo, porque esto es lo que tiene que pasar. Así que celebro que eso pase y esté pasando acá y no en una plaza. Así que gracias Peta por traer el ejemplo y ser valiente, gracias Flavia por decir lo que pensás y gracias a todos. Un aplauso para todos. Y un abrazo de stakeholders. A ver.